me pueden decir es que a veces la conexión es inestable. Buenos días, compañeros y doctores. Yo soy Lario de Zamudio López y les voy a presentar el tema de vaso. El vaso es un órgano linfoide y va a funcionar como una glándula de secreción interna, aunque algunos autores la describen como una glándula vascular sanguínea y lo estudian con el aparato circulatorio. Este órgano tiene relaciones con páncreas, estómago, colon y sus envolturas peritoneales. En cuanto al número, situación, dirección y medios de fijación, va a estar situado en la celda subfrénica izquierda en el hipocondrio izquierdo, por detrás del estómago y arriba del riñón izquierdo y del ángulo cólico izquierdo. En esta diapositiva les adjunté una imagen de cómo se divide el área abdominal para que lo ubiquen mejor. En cuanto a la dirección de su eje longitudinal, es de arriba a abajo y de atrás a adelante. Va a estar casi paralelo a la dirección de las costillas y bueno, la fijación se debe a los repliegues peritoneales que lo unen a los órganos que son adyacentes, donde por medio de sus epiplones pancreáticos plénicos y gastroplénico se va a mantener en su lugar. También cabe mencionar que es sostenido por el riñón, colon, el ligamento frenocólico izquierdo y los vasos esplénicos. Continuando con sus características, bueno, nos vamos a encontrar con que la longitud es de 12 centímetros, la anchura de 8 centímetros, el espesor de 4 centímetros y su peso es aproximado a 200 gramos, con un color gris rojizo o rojo vinoso. La configuración exterior y sus relaciones, bueno, tenemos que el vaso es de una forma ovoidea y su eje longitudinal es más grueso en la extremidad anteroinferior, donde a esa cara se le va a considerar como la base. Y después nos encontramos con que va a ser menos grueso en la extremidad posterior superior, donde sus bordes van a irse convergiendo y ese va a ser el vértice. Ahora, entre la base y el vértice vamos a encontrar tres bordes que limitan tres caras, que es la posterior externa o diafragmática, inferinterna o renal o la anterointerna o gástrica. Bueno, en esta imagen que tenemos en esta diapo, pues están señaladas. A continuación, bueno, voy a empezar con la cara inferinterna o renal. Ay, perdón, la posterior externa o diafragmática. Esta cara va a ser convexa y tapizada por peritoneo y va a tener relación con el diafragma por el intermedio. Va a tener relación con el costo diafragmático y también con el borde izquierdo del pulmón. En esta cara diafragmática, la extremidad anterior va a corresponder a la línea axilar media, donde va a cruzar a la décima costilla, mientras que en su extremidad posterior corresponde al décimo espacio intercostal y se encuentra a 5 centímetros de las hipófisis espinosas. En cuanto a sus bordes, pues tenemos un borde superior y un borde inferior. Con el superior se va a corresponder a la parte más alta del octavo espacio intercostal y respecto al borde inferior, bueno, se va a corresponder a la parte baja de la undécima costilla, que esta parte va a corresponder al octavo, noveno y décimo espacio intercostales. La cara inferinterna o renal, bueno, esta cara es pequeña, vuelta hacia abajo y hacia adentro. Es cóncava y corresponde a la extremidad superior del riñón izquierdo y a la cápsula suprarrenal, donde va a estar en relación por el peritoneo. Y aquí en esos diapos, bueno, puse el título de verde porque en la imagen está de verde, para que lo identifiquen un poquito más rápido y mejor. Continuando con la cara anterointerna o gástrica, como sus características, bueno, también va a ser cóncava y va a corresponder a la cara posterior del estómago. Va a estar cerca del borde que separa de la cara renal y bueno, esta cara va a presentar una superficie alargada. Esta es la azul que se muestra en la imagen, entonces para que se ubiquen. Ya que mencioné que va a ser alargada, ahí van a penetrar los vasos esplénicos que van a constituir al hilo del vaso, del cual hablaremos más adelante. En esta cara va a quedar subdividida una superficie preiliar y una retroiliar. En la superficie preiliar va a quedar la extremidad anteroinferior o la base del vaso, que es la cara basal o cólica, que tiene gran relación
con la gran tuberosidad del estómago y la extremidad izquierda del colon transverso. Por último, en la superficie retroilear, ahí nos vamos a encontrar con que se integra con el epiplón pancreático esplénico y la retrocavidad de los epiplones. En cuanto a los bordes, igual los puse de coloritos, entonces vamos a empezar con el borde anterior, que es el azul, y en este borde pues vamos a encontrar que es convexo y delgado y tiene varias escotaduras. Está en relación con el diafragma y por intermedio de este va a tener relación con la pleura y el pulmón izquierdo. Este borde va a separar la cara gástrica de la cara diafragmática. El borde posterior, bueno, este borde va a ser romo y grueso y va a estar ubicado entre el riñón izquierdo y el diafragma. Y este se va a encargar de separar la cara renal de la diafragmática. En cuanto al borde interno, o también conocido como el borde inferior, pues lo ubiqué de color rojo y a ver si pueden ver, ahí se ha señalado. Como características es que es ancho y grueso y está ubicado entre el riñón izquierdo y la pared posterior del estómago. Este separa la cara renal de la gástrica. Respecto a la extremidad anteroinferior, base del vaso, cara basal o cólica, igual está de rojo y es plana y cóncava. Su dirección va a ser vuelta hacia adentro y delante y va a corresponder al ligamento frenocólico, al ángulo cólico izquierdo y también en ocasiones, bueno, a veces, a la cola del páncreas. Ahora tenemos la extremidad posterior o vértice del vaso, donde es de color verde y su característica es que es redondeada y corresponde a la extremidad posterior del décimo espacio intercostal. En el estómago se encuentra hacia adelante, hacia arriba para el diafragma, abajo y adentro para la cápsula suprarrenal y también para el riñón izquierdo. Ahora, respecto a la configuración anatómica, vamos a comenzar con las envolturas del vaso, el peritoneo. Aquí, bueno, es importante mencionar que al llegar al ilio, la hoja que cubre a la cara gástrica se va a juntar con otra hoja, que es la hoja anterior de la transcavidad de los epiplones, y se van a dirigir a la gran curvatura mayor del estómago, donde vamos a encontrar al epiplón gastroesplénico. Este epiplón gastroesplénico va a contener en su interior a los vasos cortos. Bueno, más tarde nos vamos a encontrar con el epiplón pancreático esplénico. Este epiplón se va a formar por la hoja que cubre a la cara renal, porque al llegar al labio posterior del ilio se junta con la hoja posterior de la transcavidad y se va a dirigir hacia atrás y adentro, donde va a alcanzar la cola del páncreas, y este epiplón va a contener a los vasos esplénicos. Ahora, de la extremidad anteroinferior al ángulo cólico izquierdo, se encuentra al repliegue peritoneal o también se conoce como el ligamento frenoesplénico. También de la extremidad posterior superior del vaso al diafragma hay otro repliegue que es el ligamento suspensor. Este ligamento suspensor del vaso, o también llamado ligamento frenoesplénico, bueno, esas son las características de ese ligamento. Ahora, en cuanto a la envoltura fibrosa, esta es delgada. Entonces, ¿cuántos ligamentos tiene el vaso? No, solo hay uno, solo hay uno. Me equivoqué, doctor. Solamente hay uno y es lo primero que mencioné, solo que lo volví a repetir. Entonces, ¿cuántos ligamentos de fijación tiene el vaso? Es el ligamento estrenocólico y también el ligamento frenoesplénico. Son estos dos. ¿Y los otros dos qué son? Son epiplones, que es el pancreático esplénico y el gastroesplénico. ¿Y esos de dónde dijiste que derivaban? ¿Mande? ¿De dónde Esos, derivan? esos se derivan de las hojas que se van a juntar al llegar al ilio, que es la hoja anterior de la transcavidad de los epiplones, y también el otro epiplón se va a formar de la hoja que cubre la cara renal junto con la hoja mencionada anteriormente. De ahí se forman esos dos. Ok, entonces tiene una envoltura peritoneal que son los
los epiplones, ¿no? El gasto esplénico y el pancreato esplénico, y ya el esplenocólico y el esplénico, esos son ligamentos de fijación, no son envolturas, ¿sí? Ajá, sí, es correcto, doctor. Y disculpe que lo volviera a mencionar, que lo repitiera. Ok. Entonces, eso es lo que deriva del peritoneo, ¿no? Sí, Los ligamentos y sí, los es el epiplones. peritoneo, porque ya estamos en las envolturas del vaso. Y aparte el vaso, como el hígado, también tiene su propia envoltura, ¿no? Su envoltura fibrosa. Y es aquí. Bueno, la envoltura fibrosa pues va a ser delgada y transparente y ahí ya continúo, ¿verdad? Bueno, esta envoltura al llegar al hilio va a enviar todas sus vainas fibrosas a vasos que se van a subdividir y ahí van a constituir a la cápsula de Malpillo. ¿Así se pronuncia? ¿Malpillo o Malpilli? Malpillo. Malpilli. Ok, bueno, a la cápsula de Malpighi. De esta cápsula van a partir los tabiques o láminas que se van a anastomosar para limitar las areolas regulares y a las cuales pues se van a comunicar entre sí, donde se va a alojar el tejido propio del vaso. Después nos vamos a encontrar que también el vaso tiene tejido propio o bien la pulpa esplénica. El color es un rojo vinoso y contiene los corpúsculos de Malpighi o corpúsculos esplénicos, también se les conoce así. Estos son más o menos redondeados de un color gris o blanquecino. Esos corpúsculos van a ser adheridos a las ramas arteriales y son muy numerosos. En el Quirós menciona un ejemplo, es decir, en un volumen de 3 milímetros cúbicos hay aproximadamente 10.000 corpúsculos. Estos están constituidos por un retículo y por elementos linfáticos, donde son considerados como centros de renovación de células linfáticas. También, bueno, conocemos a la pulpa esplénica, que está llena de las areolas formadas por la cápsula de Malpighi, que, bueno, en la vida fetal mencionaba el libro que, que tiene que ver con los eritrocitos. Bueno, en el Quirós menciona que esta pulpa esplénica, como va a estar llena de las areolas conjuntivas formadas por la cápsula de Malpighi, va a estar compuesta de retículo de trabéculas que van a ser entrecruzadas y contienen unas mallas linfoides, hemáticas y eritrocitos. Estos últimos, los eritrocitos, solamente son existentes en la vida fetal. También nos encontramos con que el vaso posee una función hematolítica, es debido a que las células hemáticas, algunas son normales, deformadas, fragmentadas, englobadas por fagocitos. Ahora, pasando a vasos y nervios del vaso, el vaso pues va a recibir sangre arterial de la esplénica. Esta es la rama del tronco celíaco y penetra con una vena y canales linfáticos que son envueltos por vainas de la cápsula de Malpighi. La arteria esplénica va a estar proporcionando ramitas terminales a los corpúsculos de Malpighi, donde penetran por su centro, y ahí es donde empiezan a originar la red capilar que se dirige a la periferia. Y bueno, ya en la periferia van a partir también redes capilares venosas superficiales que se van a ir anastomosando con los capilares que han nacido de la red capilar de la pulpa. Y así se van a ir formando en los troncos venosos satelitales de las arterias. Ahora, hablando de esos troncos venosos satelitales, estos van a irse hacia el ilio, donde se colocan detrás de las arterias y se convergen para formar a la vena esplénica. Por eso, bueno, esta de título le puse vena esplénica, porque así es como se forma. Esta vena esplénica es afluente de la vena porta. Y bueno, ya respecto a los linfáticos del vaso, estos nacen por redes superficiales y se reúnen en conductos colectores que se van a ir dirigiendo también al ilio. Por último, estos linfáticos siguen el trayecto de los vasos sanguíneos y desembocan en la cadena esplénica. Para finalizar, con los nervios del vaso, estos proceden del plexo solar y penetran al vaso acompañados de la arteria esplénica, donde forman plexos que van a emitir fibrillas motoras. Estas fibrillas motoras van para las redes vasculares y también emiten fibrillas sensitivas.
Estas fibrillas sensitivas terminan en los corpúsculos de Malpighi y en la pulpa esplénica. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Espero no haya dejado dudas o alguna confusión, compañeros, y gracias por su atención. ¿Alguna duda con lo del vaso? Disculpe, doctor, ¿a qué se debe la fragilidad del vaso? Porque el libro menciona que es un órgano bastante débil, es el menos resistente, y en muchos casos de accidentes, bueno, de traumas en general, cuando se ve implicado el abdomen y tórax, pues hay este, una, pues se afecta el vaso muy constantemente, muy frecuentemente. ¿A qué se debe o por qué? Puede ser por la conformación histológica, digo, no es una víscera, o sea, por dentro no es como el hígado que está compactado en trabéculas, ¿no? De conjunto de hepatocitos. El vaso está hecho, está más bien formado como por trabéculas, como por mallas, ¿sí? O sea, tiene tejido, el vaso no es un órgano digestivo, es un órgano inmunológico, hematológico, ¿no? Entonces, su principal función es pues es resguardar células inmunológicas y el filtrado y destrucción de eritrocitos, ¿no? Para la recuperación del hierro y formación de nuevos eritrocitos en la médula ósea, ¿no? Entonces su conformación es más como una red, ¿sí? Es una porción trabecular, ¿no? Entonces por eso era importante lo que, bueno, si le pusieron atención a su compañera, lo de la pulpa blanca y la pulpa roja, que es la conformación principal, ¿no? Del parénquima del vaso, ¿no? Que la pulpa blanca, esa está dispersa en todo el órgano y es tejido linfático, ¿no? Son como redes, como vainas formadas por prácticamente linfocitos, ¿no? Linfocitos compactados que dan una formación como de nódulos, ¿no? Esa es la pulpa blanca y es la que hace, la que era de color blanco o grisáceo y que hace contraste con la coloración roja de, obviamente, pulpa roja, ¿no? Que principalmente son células inmunológicas, pero también tiene eritrocitos, ¿no? Desde la pulpa blanca, ¿sí? Hay de la, de todas las ramas de la arteria esplénica, ¿sí? Alrededor de toda la arteria tienen una vaina, ¿sí? De linfocitos compactados y se le llama vaina linfática periarterial, ¿no? Entonces, en cada determinado tramo de esta vaina periarterial, se compactan aún más y forman un nódulo, entonces se le llama nódulo linfático, ¿no? Entonces, eh, estas formaciones de estas vainas, de estas trabéculas, también están dadas por la vaina fibrosa, ¿sí? Del vaso, que envuelve a la cara, toda la parte externa, se mete por el hilio, y al igual que el vaso, recubre también la rama arterial, ¿no? Y la rama venosa también, tanto de la arteria como de la vena esplénica. Entonces forma una red, se llaman trabéculas, que van desde el ilio hacia la periferia, ¿sí? Hacia la periferia del vaso. Entonces, esa es la pulpa blanca, ¿sí? Está hecha o está formada por trabéculas de tejido conjuntivo elástico, que es de esta vaina fibrosa del vaso, más una rama arterial, más una rama venosa, más la vaina linfática periarterial. Y la pulpa roja, pues es roja porque contiene principalmente eritrocitos, pero esa está formada, se llama por cordones, o sea, está formada por senos, ¿no? Los senos son, son sinusoides, o sea, son ramas arteriales o dilataciones, perdón, venosas, así como en los sinusoides hepáticos, así también los sinusoides acá en el vaso. Pero esos se llaman senos esplénicos, esas dilataciones venosas, esos sinusoides. Entonces, entre esos sinusoides están como separados uno del otro por cordones fibrosos, ¿sí? Los cordones de Vibro o cordones esplénicos. Entonces,
Esos cordones también están hechos de tejido conjuntivo, ¿sí? Y entre esos cordones, ¿sí? O rodeando a los cordones, no solamente tiene células, o sea, linfocitos, tiene células dendríticas, monocitos, macrófagos, plaquetas, y también tiene eritrocitos, ¿no? Entonces, aquí en estos cordones esplénicos es donde se quedan atorados los eritrocitos que no pasan este filtro. O sea, aquí en estos cordones esplénicos se, se forma como una red, ¿sí? Entonces, en esa red, ahí se quedan atorados los eritrocitos. Entonces, los eritrocitos pasados su vida media, que son 120 días más o menos, pierden ciertas propiedades de elasticidad, ¿no? De su membrana. Esto los hace más rígidos. Entonces, al momento de pasar por esta red trabecular de los cordones esplénicos o cordones de Billroth, entonces el eritrocito se queda atrapado y se rompe, ¿no? Entonces se libera la hemoglobina aquí del eritrocito para después captar el hierro y luego se captura la ferritina, o bueno, el hierro se almacena en forma de ferritina ahí en el vaso, alguna porción, porque la mayoría de ese hierro o de esa ferritina se almacena en el hígado. ¿Sí? El hígado es el órgano, o así que el líder, ¿no? De almacenamiento de hierro en forma de ferritina, ¿no? Pero también alguna pequeña porción se queda almacenada aquí en el vaso, en la pulpa roja, y por eso es la coloración de cada uno. En la blanca es grisácea porque solamente tiene células inmunológicas y tejido conjuntivo laxo, y es de color más o menos blanco transparente. Y en la pulpa roja, aparte de tener células inmunológicas y tejido conjuntivo, también tiene eritrocitos y tiene ferritina. Entonces, por eso tiene una coloración rojiza, ¿no? Entonces, esa es la conformación principal. O sea, no es como en el hígado, por ejemplo, que el hígado sí está bien compactado por dentro, por las trabéculas de Remarque, ¿no? Acá, la pulpa como tal del vaso está hecho más bien de puro tejido conjuntivo. Aparte, la cápsula fibrosa es bastante, ¿cómo es la palabra? No es consistente, o sea, con cualquier impacto se puede, se puede desintegrar, puede sufrir una lesión. Entonces, el tejido del vaso no es tan compacto como el tejido del hígado, por eso es más fácil que en un trauma cerrado de abdomen, lo, lo más, o sea, lo más común, ¿sí? O es más incidente que haya una ruptura de hígado, perdón, de vaso, que de hígado, ¿no? Entonces, esto es muy riesgoso, bueno, ya lo verán después. ¿Por qué? Porque usted que lo explicó su compañera, tiene una relación bastante amplia el vaso, ¿sí? Sí tiene bastante afluencia de sangre arterial para el proceso tanto inmunológico como hematológico que tiene de renovación de recuperación, destrucción de eritrocitos, recuperación del hierro para la neoformación de eritrocitos. Entonces, si ya se llega a romper el vaso, por ejemplo, pues causa una hemorragia bastante considerable, ¿no? Una peritoneal, perdón. Entonces, pues vaya, si ponen atención a lo que dijo su compañera, pues creo que es muy obvio, ¿no? El por qué la consistencia del vaso es menor a la consistencia del. Entonces, a grandes rasgos, esa es como la histología, ¿no? El vaso, como pueden ver, no tiene ninguna función digestiva, ¿sí? Es una función hematológica y inmunológica, pero anatómicamente se encuentra dentro de la cavidad abdominal, ¿no? Ya vimos que tiene relación con el colon, con el riñón izquierdo y el estómago principalmente, ¿no? Bueno, y el diafragma. Y por medio del diafragma se pone en relación con el pulmón. Pero bueno, también porque el drenaje del vaso se va directamente a dónde. La sangre que sale. La vena porta, ¿no, doctor? Exactamente, bueno, va a la vena esplénica, ¿no? Y más adelante se junta con cuál otro. Con la vena cava inferior. No me digas, la vena cava inferior, ¿dónde está? Sería con la vena mesentérica superior y la mesentérica inferior, que forman la vena porta. La vena esplénica forma un tronco común con la vena mesentérica inferior, y ese tronco común posteriormente se une o confluye, ahí está en la imagen, entonces está el vaso, está la vena esplénica, todo el hierro,
bueno, la ferritina, perdón, todos los eritrocitos que no alcanzaron, porque los eritrocitos que se destruyen, ahí se rompen, el vaso tiene macrófagos, ¿sí? Tiene de todas las células inmunológicas el vaso. Entonces los macrófagos fagocitan esos eritrocitos viejos, y los que no se alcanzan a fagocitar se van por la vena esplénica junto con la ferritina, ¿sí? Se van, viajan por la esplénica, más adelante forman un tronco común con la mesentérica inferior, y después ese tronco común confluye con la mesentérica superior, y entonces ahí sí forman la vena porta. Y ya, bueno, entran al hígado. Entonces el hígado ya vieron que también tiene funciones hematológicas, porque también sirve para almacenar hierro en determinado momento de la vida intrauterina, y las primeras semanas extrauterina también es un órgano hematopoyético, ¿sí? Entonces, aunque no tiene funciones digestivas, sí aporta mucho a las funciones hematológicas e inmunológicas que tiene el hígado, ¿sí? Y forma parte, ¿no? Su drenaje venoso forma parte del sistema portal hepático, ¿sí? Entonces, por eso es el ver el vaso cuando se ve, bueno, por lo menos en anatomía, cuando se ve lo que es digestivo, ¿no? Por las relaciones anatómicas más que fisiológicas. La única relación fisiológica que tiene con el abdomen es con el hígado, ¿sí? Únicamente. Y con el resto de los órganos, pues no. Solamente es un órgano inmunológico, así como los ganglios linfáticos, el timo, etc. ¿Alguna duda con esto del vaso? Doctor, yo había leído ayer que el vaso no era, o sea, que una persona podía vivir sin vaso. ¿Eso es verdad? Ah, claro, porque tú le quitas el vaso y no hay ningún problema, no se va a morir. El problema es que es un órgano importante inmunológico, del sistema inmunológico, que si tú a una persona le quitas el vaso, queda con problemas de deficiencia inmunológica. Es un paciente que tienes que estar monitorizando constantemente. Y aparte también el vaso es el órgano principal de la renovación de eritrocitos, ¿no? Entonces sí puede vivir sin el vaso, pero obviamente con ciertas consecuencias, ¿no? En su estado de salud. Como dices, bueno, vive sin un riñón, pues sí, vive sin un riñón, pero obviamente eso tiene sus consecuencias, ¿no? Doctor, tengo una duda. Entonces, esta pulpa blanca está, no es uniforme, sino que sería como esparcida dentro de, así por puntos en la pulpa roja. Exactamente. De hecho, la pulpa roja, la pulpa blanca está presente en todo el vaso, ¿sí? Porque va desde el hilio hasta la periferia, ¿sí? Toda la pulpa blanca abarca todas las ramas de la arteria esplénica, ¿sí? Y la pulpa roja solamente va por porciones, ¿sí? Donde se forman estos sinusoides o estos senos esplénicos, ¿sí? Que son dilataciones venosas, ¿sí? Y entre cada seno esplénico están los cordones de Billroth, que los cordones de Billroth son los que realmente forman estas trabéculas que atrapan a los eritrocitos y también atrapan microorganismos, ¿sí? ¿Para qué? Para que se queden atrapados y sean fagocitados por los macrófagos. Entonces, no sé a ver, no me acuerdo si habías puesto una imagen histológica del vaso de la pulpa blanca y de la pulpa roja. ¿No tienes otra imagen? Sí, Oye, permíteme tantito, voy a buscar una. oye, Martín, ¿Sí, doctor? a mí me gustó mucho cómo terminó su plática, Larisa. Bueno, esto es la exposición y espero que la hayan entendido bien, todos la hayan comprendido. Digo, fue lo mejor que dijo Larisa, ¿verdad? Porque yo todavía no me puedo aprender las caras del vaso y ya Larisa dice que todos se las saben. Ok, muy bien. No, y yo dije, bueno, les voy a preguntar algo, pero ya tú les dijiste todo. ya, no,
ya ya nada más ahí salen los que ayer vieron en internet, quién sabe qué cosas y eso. Bueno, ahí está la imagen. Bueno, ya me silencio otra vez. Bueno, entonces ahí tienen la ramificación ahí entra la arteria esplénica y vean cómo se va ramificando, ¿no? Entonces, alrededor de cada arteria tiene tejido linfático, son linfocitos aglomerados alrededor de toda la arteria, que se le denomina arteria central. Entonces, esa arteria o ese tejido que está alrededor de la arteria central es el tejido linfático periarterial, ¿no? O vaina linfática periarterial. Y cada determinado trayecto de esa vaina hay un conglomerado aún mayor, o sea, una compactación mayor de linfocitos, y son a los que se les llama nódulo linfático, ¿sí? Entonces, vean cómo se distribuye por todo el parénquima del vaso, mientras que la pulpa roja es más como, está en determinadas zonas nada más, ¿sí? Entonces es muy fácil de identificar, incluso en estado fresco o ya en cortes ya preparados, es muy fácil de identificar, ¿no? Por la ferritina que se encuentra en la pulpa roja, ¿no? Entonces esos como círculos rojos que se ven ahí, esas son dilataciones, ¿sí? Y son los senos esplénicos y están separados por cordones, ¿sí? Y esos cordones que forman como una red se llaman cordones de Billroth, ¿sí? Esos cordones de Billroth o cordones esplénicos son los que atrapan los eritrocitos, atrapan los microorganismos, son el filtro como tal. O sea, el vaso es un filtro y como tal el filtro del vaso son los cordones de Billroth, que es tejido conjuntivo laxo, ¿sí? Rodeado de tejido de células inmunológicas, perdón, de linfocitos, macrófagos, células dendríticas, todos los granulocitos neutrófilos, eosinófilos, que todos esos se encuentran ahí presentes en los cordones, porque son el cordón, lo que hace es atrapar partículas y atrapar células, y a las células, como tal, las células que están ahí, son las que se encargan de fagocitar y de eliminar todo eso, de liberar, por ejemplo, la hemoglobina, y luego, por algunos procesos enzimáticos, perdón, obtener el hierro, ¿no? Y luego ese hierro transformarlo en ferritina para almacenarlo ahí mismo en el vaso, pero la mayoría se va transportado por la albúmina hacia el vaso, ¿no? Y el vaso es el que como tal es el que almacena el hierro en forma de ferritina. Para que después esta ferritina se la aporta a la médula ósea para que en base a eso la médula ósea vuelva a generar más eritrocitos, y este proceso se lleva a cabo cada fin de ciclo de vida media del eritrocito, que es cada 120 días, ¿no? Entonces, pues no sé, alguna duda con esto, creo que la imagen está bastante bien para explicar. Ya vean cómo, bueno, ahí no está completo el drenaje venoso, pero las ramas venosas, o más bien los afluentes venosos, son satélites a las ramas arteriales. Entonces igual se conjuntan en dos troncos principales, un tronco superior y un tronco inferior, o antero superior y posterior inferior, y después forman el tronco común, que es la vena esplénica. Doctor, tengo una duda. En dado caso que la médula ósea comience a fallar en lo de la hematopoiesis, ¿el vaso puede recuperar esa función que tenía en el feto? No, ya no. El que recupera esa función es el hígado. El vaso es más en la vida intrauterina y las primeras semanas de la vida extrauterina, y el hígado también, pero el hígado, si llegara a ser necesario, comienza con función hematopoyética, pero el vaso ya, no, ya pierde esa capacidad. Es muy mínimo lo que podría, muy mínima la función que podría desarrollar la hematopoiesis. Obviamente el cuerpo busca compensar algunas fallas, igual pone a trabajar el vaso, pero en proporción, por ejemplo, con el hígado es mucho es más capaz de hacer este tipo de cosas que el vaso. Gracias, doctor. ¿Sí?
Doctor, disculpe, ¿ocurre algo cuando el vaso aumenta de tamaño? Había leído que tenía cierta relación con algunas patologías, además de la leucemia. Pues un aumento del tamaño del vaso en esplenomegalia, que nos está hablando de una infección pues bastante severa o de algún problema autoinmune, ¿no? Es como si se te inflamara un ganglio, es lo mismo, ¿no? No tienen casi las mismas funciones, pero por ejemplo tienes esplenomegalia, que nos está hablando de una enfermedad autoinmune, o sea, una hiperreactividad del sistema inmune hacia el propio cuerpo o hacia alguna infección por muy mínima que sea, o puede ser por una infección bastante severa. Gracias, doctor. Bueno, entonces pues ya, Doctor, Fernanda. tengo una pregunta. Es que había leído que el vaso en la vida prenatal puede existir un vaso accesorio y mi pregunta era, ¿puede haber un problema si no se extirpa este vaso o cuándo se detecta más bien? Pues yo creo que no hay ningún problema, porque normalmente ese tipo de cosas, pues a menos que empiece a desarrollar enfermedades autoinmunes, es como tú empiezas a buscar y a lo mejor te encuentras ahí el vaso accesorio y pues le haces una esplenectomía y pues, no, las consecuencias son desarrollar enfermedades autoinmunes, y porque por ejemplo el vaso también atrapa plaquetas. Entonces si de repente el vaso empieza a atrapar plaquetas y las empieza a destruir, pues obviamente va a causar una trombocitopenia autoinmune, ¿no? Y lo único remedio, como es el vaso, no puedes disminuir las funciones del vaso, lo único que puedes hacer pues, es quitar el vaso, hacer una esplenectomía. Ok, gracias, doctor. Doctor, le iba a comentar que en una deficiencia de la función del vaso puede provocar anemia. Sí, porque puede empezar a destruir los eritrocitos, tanto los viejos enfermos como los sanos. Entonces, empieza a destruir los que son sanos, ¿sí? Por enfermedades autoinmunes, pues obviamente puede causar una anemia. Sería una anemia hemolítica autoinmune, una destrucción exagerada de eritrocitos que la médula ósea no se da abasto, sí, no se da abasto en producir, ¿sí? Eritrocitos nuevos en relación a los que están siendo destruidos en el vaso. En muchas enfermedades autoinmunes, sobre todo que tienen que ver con trastornos hematológicos como anemia, trombocitopenia, etcétera, tiene mucho que ver el vaso, porque el vaso es como que el filtro más grande del sistema inmunológico. Gracias, doctor. Doctor, no sé si quiera comentar algo más. No, pues nada más decirles que definitivamente, obviamente, el hígado es mucho más grande que el vaso, ¿verdad? Y que en un trauma abdominal, pues se lesionan más veces el hígado que el vaso, pero la inmensa mayoría de las lesiones hepáticas son escoriaciones o lesiones de primer y segundo grado que no ameritan muchas veces ni siquiera más que ponerles ahí a lo mejor algún punto o nada más presionarlo y ya. Mientras que la ruptura del vaso, ¿verdad? Por su friabilidad que ya decían, bueno, pues el vaso cuando se rompe, aunque es en menos número de veces que lo que se puede lesionar un hígado, bueno, de todas maneras, cualquier lesión de vaso generalmente obliga a una cirugía urgente, ¿verdad? Por el gran sangrado que tiene, ¿verdad? Porque a veces uno dice, bueno, pues es que el vaso se rompe más. Bueno, se rompe menos, pero cuando se rompe, se rompe. Y en cambio el hígado, pues puede tener muchas lesiones muy superficiales, ¿verdad? Y como se clasifican las lesiones hepáticas, desde las lesiones superficiales hasta las lesiones que implican la ruptura de la cava y de la porta, ¿verdad? En 5 grados. Bueno, pues es obvio que el vaso tiene más cirugías, urgencias por sangrado que el hígado. Eso es todo. Por lo demás, pues creo que ya entre Larisa que dice que ya no hay ninguna duda. Todo lo que tú les explicaste, pues ya esto ya quedó, ¿verdad? Y
pues que le tengan respeto al vaso. Sí. Ok. Entonces, pues, con vaso terminamos, bueno, digestivo lo terminamos con páncreas, ¿no? Pero lo que es cavidad abdominal, pues queda lo que es tubo digestivo y queda terminado, ¿no? Entonces ya vamos a empezar con renal, doctor. El páncreas ya se vio, Martín. Ya, doctor, lo vimos ayer. No sé si les quiera preguntar algo o comentar algo. No, está bien, perfecto. Lo que pasa es que no sabía yo en qué momento iba, pero ya, no, adelante, pues, para comentar riñón. Doctores, antes de que continuemos, ¿puedo preguntar algo de un tema que ya pasó? Pero eso cuesta dinero. Ay, cuando entremos a presencial, invito un desayuno, doc. Un compromiso. Bueno, Es acerca del hígado. Es que mi abuela ha tenido como que le salen manchitas y eso en la piel y ella siente que puede ser algo así. Yo le digo que, pues que realmente no soy doctora aún, entonces que iba a preguntar, pero ¿cómo saber si el hígado está teniendo alguna complicación? no sé si le quieras contestar tú, Martín, que se la cotorrearon. Pues yo creo que sí, ¿no? O sea, sí el hígado tiene, cuando hay alteraciones hepáticas, tiene manifestaciones dermatológicas, ¿no? La más conocida es la ictericia, que se pone en amarillo. También puede tener prurito, que es como esas ronchitas rojas que dan mucha comezón, pueden salir manchas, pero si quieren saber si el hígado está bien o mal, pues nada más agarran una jeringa, le sacan sangre del brazo y la mandan a estudiar para ver pruebas de funcionamiento hepático y ya. Si las enzimas salen normales, quiere decir que no hay ningún problema. Ok, gracias. Es que al hígado vaya, alguien que tiene mal olor de boca, pues es el hígado. Que le salió una manchita, es el hígado. Y que no quiere comer, es el hígado, ¿verdad? Señora, si usted le sabe la boca cobre todos los días, tome fosfovitacal porque puede ser el hígado. Sí, ¿no? Ok. Funciones son muy específicas, muy importantes, muy selectivas, muy grandes, y realmente ojalá que fueran nomás pues esas manchitas que le dijeran a tu abuelita. No, seguramente no es de eso. Debe ser por la edad y por el sol. ¿Mm? Es más probable. Yo también le dije que era por el sol, le dije que se pusiera bloqueador si salía y eso para evitar que le salieran más. Pero en Ándale. algún lado, supongo que mis tías le han de haber dicho de que no, es que puede ser el hígado y pues mi abuela ahí va a creerles. Entonces, por eso preguntaba. Bueno, entonces que vaya con un médico, pague su consulta, le hagan pruebas de funcionamiento hepático, le harto para que le digan, ¿sabe qué? No es el hígado. ¿Ya me escuchó? Espérame, ¿Me escuchó? sí, ya. Es que yo aquí voy a silenciar porque tengo un escándalo. Ok, bueno, entonces yo voy a hablar acerca de los riñones. Vamos a tener que son dos riñones, un derecho y un izquierdo. Van a estar a los lados de la columna vertebral, a la altura de las dos últimas vértebras torácicas y las dos primeras lumbares, es decir, T11, T12, L1 y L2. Van a estar aplicados a la pared posterior del abdomen, por detrás del peritoneo y por delante de las 11ª y 12ª costilla y también por delante de la parte superior del cuadrado lumbar. Bueno, vamos a tener sus características, van a ser alargados. El libro mencionaba que tenía una forma parecida de frijol y su eje longitudinal va de arriba a abajo, de adentro a afuera. Esto va a hacer que su polo superior esté más cerca de la línea media y que su polo inferior esté más separado. Su longitud es de 12 centímetros, su anchura es de 7 a 8 centímetros, tiene un espesor de 4 centímetros y su peso va a ser mayor en el hombre que en la mujer. En el hombre va a tener 140 gramos y en la mujer 120. El color pues es café rojizo o también un rojo oscuro
y pues va a tener una consistencia firme. Ahora, normalmente son 2 riñones, pero puede suceder que se dé un riñón suplementario en alguno de los 2 lados, ya sea en la derecha o en la izquierda, como vemos, ¿sí pueden ver mi cursor? Como vemos en esta imagen. Puede que solo esté un riñón, ya sea del lado derecho o del lado izquierdo, o que el riñón esté unido en su polo superior, o sea, los 2 riñones se unan en su polo superior y así forman el cuerpo renal de herradura. También puede que estén unidos por sus 2 polos y ya se forme el riñón anular, o más raro, que estén unidos o como fusionados en una sola masa, que es lo que va a formar el riñón concrescente. Ahora, los medios de fijación. Bueno, el riñón va a estar fijo a la fascia renal, que es una dependencia de la fascia propia subperitoneal. Esta fascia esta llega al borde externo del riñón, se va a desdoblar en 2 hojas, una anterior, que es la prerrenal, y una posterior, que es la retrorrenal. Ahora, la hoja retrorrenal lo que va a hacer es que va a cubrir la cara posterior del riñón, después se fija en los cuerpos vertebrales y constituye la fascia de Zuckerkand. Eso no lo puedo pronunciar, ¿me podrían decir cómo se pronuncia? Como Dios se dé a entender. Es que dice Zuckerkand, pero hay una L al final, entonces no sé cómo podría pronunciarlo. Pues, Zuckerkand. trata de pronunciarla, si no, Zuckerkand es casi como el perro de Superman, ¿verdad? Entonces, el Zuckerkand. Zuckerkand, ok. Está bien, hombre, Zuckerkand. Ahí, ok. Ok, bueno, entonces, entonces esta hoja retrorrenal va a constituir la fascia de Zuckerkand y va a quedar separada de la pared posterior del abdomen por medio de tejido celular adiposo, que pues es más abundante cuando las personas son más obesas. La hoja prerrenal es la hoja anterior, esta cubre la cara anterior del riñón, va hacia la línea media y pasa por delante de los grandes vasos, o sea, de la vena cava inferior y de la aorta. Se puede confundir, o bueno, se va a confundir con la del lado opuesto. Por ejemplo, aquí me parece que es la del lado derecho, pues se continúa, pasa por delante de estos vasos y se confunde con la del, supongamos, el lado izquierdo. Ambas hojas lo que van a hacer... ¿Qué quieres decir con que se confunde con la del lado opuesto? En mis palabras, pues yo diría que técnicamente como que se continúa, ¿no? Pues sí, se continúa, porque digo, pero tú le dices, esta persona se confunde con aquella otra. No, no es que se continúe, ¿verdad? Es que se parecen. Pero aquí, cuando el libro es así como un modismo de Quirós, ¿verdad? Se confunde con la del otro lado. Es decir, o si hubiera dicho nada más, se funde con la del otro lado. O si hubiera dicho mejor en español, se une con la del otro lado o llega hasta el otro lado, pues es más entendible. Porque entonces esta celda renal está pues cerrada por atrás porque llega nada más hasta los cuerpos vertebrales y por delante pues atraviesa la línea media para llegar hasta el otro lado, ¿verdad? Ok, y confundir a los estudiantes. Entonces, esto lo que va a hacer es que se va a continuar, pasa por delante de los vasos y se continúa con la del otro lado, así sería, ¿no? Bueno, lo que va a pasar es que estas hojas se van a prolongar hacia arriba, se va a unir la anterior con la posterior y junto con la cápsula renal, o sea, se van a unir estas 3 y se van a fijar en la cara inferior del diafragma. Ahora, en el cuello inferior, las 2 hojas también se van a prolongar hacia abajo, van a abarcar tejido conjuntivo y se van a ir adelgazando conforme van descendiendo para luego confundirse o perderse en el tejido celular adiposo de la fosa ilíaca interna. Oye, ¿cuáles son esas 3 que dices que se prolongan hacia arriba y qué? La hoja retrorrenal con la hoja prerrenal. Hacia arriba sería la hoja retrorrenal, la hoja prerrenal y la cápsula renal. ¿Cuál es la cápsula? La cápsula renal es donde se contienen las glándulas renales. No. Es que ahí es otra de las ondas de Quirós, ¿verdad? Les llaman las cápsulas son las glándulas, ¿verdad? Las glándulas suprarrenales. Pero cuando le dice la cápsula, pues y estás hablando de aponeurosis, pues dices, bueno, pues es otra membrana. No, se refiere pues a
a las glándulas suprarrenales. Entonces, dentro de esta misma celda, por arriba, la hoja anterior y posterior, ¿verdad? Engloban a las glándulas suprarrenales. Así como hemos dicho, no digan el tiroides para referirse a la glándula tiroides, sino la tiroides. Así, no decir las cápsulas suprarrenales y mejor las glándulas suprarrenales. Y ahora sí, estamos claritos todos. ¿No? ¿Okay? ¿Y Larisa? ¿O no eres Larisa? Yo me llamo Carla. Ah, bueno. Bueno, ahora vamos a ver el compartimento renal. La fascia renal va a formar una celda o un compartimento renal que contiene al riñón y a la cápsula suprarrenal. Va a estar cerrado por afuera y arriba, pero por dentro va a comunicar un lado con el otro. ¿A quién contiene? Al riñón y a la cápsula suprarrenal. No. A las glándulas suprarrenales. Eso sí, acostúmbrate a hablar de glándulas, Carla. Acostúmbrate, porque así, ¿verdad? Estás hablando de una glándula, vaya, increíblemente importante para el organismo, que no es un pedazo de pellejo, que es una poneurosis, ¿verdad? Que es una fascia. Cuando tú cortas una carne en la carnicería o en tu casa y tiene una membrana blanca encima, gruesa, eso es una poneurosis, ¿verdad? Y su envoltura es fibrosa, pero las cápsulas suprarrenales no son una cápsula fibrosa, son las glándulas suprarrenales, a lo que se está refiriendo aquí el Quirós. Entonces, el compartimento renal va a contener al riñón y a las glándulas suprarrenales. Va a estar cerrado por afuera y arriba, y por dentro va a comunicar un lado por el otro. Por abajo se va a continuar con la atmósfera de tejido conjuntivo de la fosa ilíaca, y pues las dos hojas aquí se van a quedar separadas y se van a perder en ese mismo tejido conjuntivo. ¿A qué altura dices que están los riñones? A la altura de las dos últimas vértebras torácicas y las dos primeras lumbares, en las costillas, adelante de las costillas 11 y 12. ¿Y dónde está la fosa ilíaca? La fosa ilíaca en el hueso ilíaco. Bueno, entonces, pues, algunas veces los riñones, por algunas condiciones que nos vas a decir, ¿verdad? Los riñones se deslizan hasta la fosa ilíaca, ¿verdad? Es decir, bajan bastante, desde la región lumbar hasta la región ilíaca. Ok, ya estoy metiendo mi cuchara. Bueno, la fascia renal va a estar fija al diafragma, a la columna vertebral y al peritoneo por medio de trabéculas conjuntivas y de la hoja de Toll. Estos engrosamientos van a estar fijos más íntimamente al peritoneo, porque son restos dependientes del peritoneo primitivo. Por atrás se va a fijar con la poneurosis de los músculos psoas y del cuadrado lumbar por medio de tractos fibrosos. El riñón está envuelto por grasa, o sea, el riñón contenido en el compartimento renal está envuelto por una atmósfera adiposa perirrenal. Esta grasa lo que va a hacer es que se va a fijar el riñón en la fascia renal, y pues va a llenar múltiples compartimentos limitados por tractos fibrosos que van de la cápsula a la fascia renal, bueno, más bien de la glándula a la fascia renal. La trama fibroconjuntiva de la cápsula, va de la cápsula a la fascia y es el medio de fijación del riñón. La grasa perirrenal sirve para distender las trabéculas fibrosas y va a provocar inmovilidad al riñón, ya que si, pues como usted mencionaba, falta la grasa, las trabéculas que sostienen al riñón van a quedar flojas y pues el riñón se va a empezar a desalojar. Carla, ¿cómo se llama la envoltura propia del riñón? ¿Cómo se llama la envoltura propia del riñón? Renal. ¿Cómo se llama la envoltura propia del hígado? Liso. ¿Quién habló?
Yo, Josué, liso, algo así. Eres Josué. Entonces, Carla, ¿cómo se llama? Carla, ahora sí ya Lison, la perdimos. ¿sí me escucha? Sí, ya te escucho. ¿Cómo se llama, Carla? Lison. No, esa es la del hígado, la cápsula de Ajá. Gleason. ¿Y la del riñón? ¿Sería la cápsula renal o la fascia renal? No, tiene un nombre propio. Ah, A ver si alguien lo sabe, porque creo que el Quirós no lo menciona como tal. Se llama gerota. La envoltura propia del riñón es la gerota. bueno, no lo Oye, menciona. no, Yo estaba checando porque me parece que creo que ellos lo toman como fascia propia subperitoneal y creo que esa es la de Gerota. no, la gerota es una envoltura propia, no es dependencia subperitoneal, es propia, ¿verdad? Es como la cápsula de Gleason, es una cápsula fibrosa propia del hígado, propia, no es dependencia del peritoneo. Y aquí la gerota tampoco, la gerota es la envoltura fibrosa del riñón, ¿verdad? Bien. Oye, ¿tú hiciste esta proyección del riñón ectópico? Sí, acá está. ¿Quién la puso? Yo, Carla. Oye, Carla, ¿para qué no pusiste esa imagen? Bueno, porque cuando estaba estudiando mencionaba lo del riñón flotante y lo de la ectopía renal, y pues es lo que acabo de mencionar de la grasa, que la grasa perirrenal va a servir para pues darle inmovilidad al riñón, y pues si falta grasa, las trabéculas que van a sostener al riñón van a quedar flojas y el riñón se empieza a desalojar. Bueno, ya Entonces, le hiciste mucho al cuento. Mira, Carla, sí, sí, Carla, Daniela, Tere, Fanny, Ariel y todos los que están por ahí. Aquí tenemos, ¿cuál es el riñón normal, el izquierdo o el derecho? En la imagen, el izquierdo. Sí, en la imagen, ¿no? Sí, en- mira, hay un maestro que le pregunta a un alumno, dice, oiga, ¿cuántos riñones tenemos? Y el alumno le dice 4. El maestro le dice, eres un burro, solo tenemos 2 riñones. Y le dice el muchacho, usted me dijo, ¿cuántos tenemos? Yo 2 y usted 2, son 4. Entonces, ¿cuántos riñones tenemos? Depende de cuántos somos. Si somos 20 aquí, bueno, pues habrá 80 riñones. Entonces, pues, esta imagen que está aquí está para que se distinga lo que es un riñón ectópico y lo que es un riñón normal. Este riñón normal tiene aquí una arteria. ¿Qué arteria es, Carla? la arteria renal. La arteria renal. Aquí sale, no están puestas las venas, está la arteria. Pero aquí nosotros vemos que sale un tubito de aquí del riñón y que viene a llegar a la vejiga. ¿Qué es esto? El uréter. El uréter. Entonces, ¿cuánto mide el uréter, el que habló? Aproximadamente 28 centímetros. Ándale, 25, 28 centímetros, ¿verdad? Porque no es lo mismo el uréter de un cuate de 2,5 metros a un cuate de 1,5 metros. Pero bueno, de 25 a 28 centímetros mide el uréter. Entonces aquí tenemos una arteria renal. ¿De dónde están haciendo la arteria renal? La aorta abdominal. De la aorta abdominal. Y entonces tiene un urétero largo que va a llegar a la vejiga.
Ese es un riñón normal, pero este riñón podría estar tóxico, vaya, descendido. Eso es tosis, descender. Dices, tienes tosis palpebral cuando el ojo sí lo tienes, se te cae el párpado encima, dices, es una tosis palpebral, un párpado caído. Bueno, pues el riñón tóxico, ¿verdad? Este riñón descendido aquí, si falta grasa, se adelgaza o lo que sea, y puede llegar hasta la fosa ilíaca. Bueno, pues eso es un riñón flotante, ¿verdad? Descendido y ya, pero no es ectópico, porque el verdadero riñón ectópico es el que tenemos acá de este otro lado. Chihuahua, ya se me fue la flecha. ¿Por qué sale la flecha tan fea? A ver si encuentro una flechita delgadita. Bueno, entonces aquí tienen este otro riñón. ¿Le ves la arteria renal, Carla, a ese riñón? No. Ay, Carla. ¿Alguien la ve? ¿De dónde están haciendo? Ah, están haciendo más abajo. Ándale. Pueden hacer de la parte inferior de la aorta o bien de la arteria ilíaca primitiva, ¿verdad? Que está aquí, que es la bifurcación de la aorta. Ahora, este riñón, ¿verdad? Debía de haberse formado porque los tubos de Müller y los túbulos de Wolf y todo lo que va a conformar los pronefros, mesonefros y metanefros, entonces nacen a nivel de la segunda vértebra lumbar. Entonces las arterias renales deben nacer a nivel de la segunda vértebra lumbar, como está en este lado. Pero del otro lado tenemos que la arteria renal está naciendo, ¿verdad? Muy, muy abajo, prácticamente casi a la terminación de la aorta, allá por la cuarta vértebra lumbar, o bien de la ilíaca primitiva. Entonces es una arteria renal cortita, ¿verdad? Cortita y además de un nacimiento aberrante. Y el uretero de este riñón, ¿verdad? Que está aquí, llega a la vejiga. ¿Cómo cuánto mide ese uretero? Pues debe de medir como unos 10. Ándale, exactamente. Entonces, eso hace que sea el diagnóstico correcto de un riñón ectópico. Ahora, hay riñones que son únicos. Hay un riñón nada más del lado izquierdo y no hay del lado derecho. O a veces los dos riñones están del mismo lado y eso es una ectopia renal cruzada, ¿verdad? Porque los dos riñones son izquierdos o los dos riñones son derechos, ¿verdad? Y pueden ser ectópicos o no, es decir, pueden tener su arteria renal al nivel correcto de la segunda lumbar y un uretero largo, o bien, como una arteria renal anormal con un uretero, ¿verdad? Cortito para llegar a la vejiga. Entonces, este es un riñón ectópico verdadero. Yo recuerdo haber encontrado aquí en disecciones en la Facultad de Medicina algunos casos de riñones ectópicos, ¿verdad? Riñones que estaban naciendo de esta parte. Pero recuerdo de un jovencito que operé, lo operé de un apéndice y cuando yo le toqué ahí la parte del apéndice donde estaba, le toqué una masa dura ahí a este nivel. Entonces, yo de primera intención dije, híjole, creo que se hizo un absceso aquí apendicular, ¿verdad? Y entonces, pero ya descubrí y vi que no había nada abscedado a ese nivel. Entonces, pues, tenía una masa a nivel de la fosa ilíaca derecha. Y entonces esa masa, ¿verdad? A nivel de esta fosa ilíaca derecha, bueno, pues, o era un riñón ectópico o era un tumor, ¿verdad? Entonces, como estábamos en una cirugía urgente, con una apendicitis, con un abdomen séptico, entonces dije, no, la voy a dejar en paz, porque además hay una cosa, yo nunca he visto y no se ha descrito que un apéndice, ¿verdad? Bueno, a lo mejor por ahí hay alguno, que un apéndice, ¿verdad? Se rompa hacia la pared abdominal y drene al exterior, ¿verdad? Sí, eso, por ejemplo, ocasionalmente puede suceder en un absceso hepático mediano,
pero los procesos peritoneales, las peritonitis, ¿verdad? El peritoneo es tan resistente que no permite que se rompa la pared abdominal, ni hacia adelante ni hacia atrás. Entonces, pues, considerando eso, dije, no, pues esto no es un absceso. Vaya, los abscesos apendiculares son intracavitarios, intraperitoneales, no extraperitoneales. Entonces, lo dejé por la paz, le manejé su apendicitis al cuate salió bien, y ya después le tomé una radiografía, una urografía excretora a este muchachito, tenía 12, 13 años, y ya, entonces me encontré con que el riñón estaba acá en la fosa ilíaca derecha, con un uretero cortito y una arteria renal, pues, naciendo de la ilíaca derecha. Por ahí tenía yo las radiografías de esta gente, porque este caso es más o menos, se presenta en más o menos entre 1 millón y 1,5 millones de gentes, ¿verdad? Es decir, es bastantísimo raro esto. Incluso este niño tenía criptorquidia, es decir, tenía pues oculto los testículos, y tenía algunas alteraciones del aparato urogenital. Y este caso, incluso en un congreso en Puebla, yo lo presenté, una ectopia renal cruzada, ¿verdad? Y con criptorquidia, que es pues sí, no es raro que si alguien tiene una malformación del aparato urogenital, pues no tenga hipospadias, criptorquidias, etcétera. Y entonces, pues, para que distingan ustedes entre lo que es un riñón normal, un riñón tóxico que esté acá por la pelvis, pero que su arteria renal nazca a nivel de la segunda lumbar, ¿verdad? Eso hace que ese riñón se considere que es un riñón que se bajó, ¿verdad? Mientras que si la arteria renal está naciendo de la parte inferior de las ilíacas, bueno, pues entonces obviamente que esta arteria es de un riñón, pues, ectópico pélvico, ¿ok? Puede ser del mismo lado o del lado izquierdo. Podría haber tenido el otro riñón también del mismo lado. Eso es ahí. Entonces, esta radiografía que está, pues, bueno, este esquema que pusieron aquí me parece muy interesante, y ya aproveché que lo puso aquí Carla para hablar lo que era un riñón flotante y una ectopia renal, ¿verdad? Con desalojamientos de tipo congénito, como dice ahí, ¿verdad? Y están delante de la columna lumbar, a nivel de la cinta sacroiliaca, en el estrecho superior de la pelvis y en la pelvis misma, ¿verdad? Entonces, lo que yo les platico era una ectopia renal, ¿verdad? Un riñón ectópico pélvico, y además era único. Esa es la otra cosa, porque algunas veces hay un riñón ectópico de un lado y el otro riñón es normal, como está aquí, ¿verdad? Aquí hay los dos riñones, pero en ese otro muchachito nomás tenía un riñón pélvico único. Si yo le hubiera quitado esa masa que tenía, le hubiera quitado el riñón y hubiera matado al muchacho. Entonces, pues, uno tiene que tener conocimiento de esto, y yo espero que jamás se les olvide a ustedes eso. ¿Ok? Bueno, si quieres continuar, Carla. Ok. Bueno, entonces vamos a ver perdón, la configuración exterior y las relaciones. Bueno, el riñón se van a distinguir 2 caras, 2 bordes y 2 polos. La cara anterior se va a relacionar con el peritoneo y con la fascia renal que la cubre. Bueno, la cara anterior, como podemos ver aquí, el riñón derecho va a ser diferente para el riñón derecho y para el riñón izquierdo. En el riñón izquierdo... Oye, Carla, ¿qué riñón es? ¿Izquierdo o derecho? Ese es el derecho. Ese es el derecho. Lo que pasa es que aquí en la diapositiva, pues ahora sí que no sé, está como visto de atrás para adelante, ¿verdad? Bueno, porque no encontraba imágenes, así que yo puse en el atlas, pero como no se podía ver por adelante porque el hígado lo está cubriendo, entonces le tomé la foto de atrás para que se pudiera observar mejor. Mira, Carla, algunas veces en un hospital, en muchas ocasiones, se presenta un caso clínico, ¿verdad? A los médicos del hospital, y se ponen unas radiografías del caso clínico y quién sabe qué. Y luego alguien dice, oiga, en esas radiografías a mí me parece que no. Entonces el que está exponiendo dice, bueno, dice, es que no encontraba yo las radiografías del caso y me traje otras. Así estás tú,
Como no encontraba las de anterior, me traje estas. Ok, ándale. Adelante. Bueno, ok. El riñón derecho, pues se va a relacionar con la cápsula, bueno, con la glándula suprarrenal derecha. Ah, ya aprendí. Perdón. Perdón. Ujú. Con la cara inferior del hígado, como aquí se puede ver. Un segundito, es que sí. Esperen. Ya, perdón. Bueno, entonces se va a relacionar con la glándula suprarrenal derecha, con la cara inferior del hígado, con el ángulo cólico derecho, con la segunda porción del duodeno y con la vena cava inferior, pero pues por su porción interna. ¿El ángulo cólico de quién es? El ángulo cólico es del colon ascendente y del colon transverso. Ándele, bueno. Ahora en el riñón izquierdo, este es de este lado. Bueno, aquí se ve como derecha, pero es el izquierdo. El riñón izquierdo pues se va a relacionar con la glándula suprarrenal izquierda, con la cola del páncreas, como podemos ver aquí, con la cara renal del vaso, con la porción terminal del colon transverso, o sea, esta, con la gran tuberosidad del estómago y con el ángulo duodeno-yeyunal, que está como por acá. Oye, Carla. Mande. ¿Cuál es la gran tuberosidad del estómago? La tuberosidad mayor, ¿Y cuál la es? curva, pues la curva mayor del estómago. No, esa es la curvatura mayor. Me decía un maestro, ¿qué es un terigión? Y le decía a un compañero, un terigión es un pellejito en la córnea. Y decían, no, un pellejito en la córnea es un pellejito en la córnea. ¿Qué es un terigión? ¿Verdad? Entonces, La tuberosidad mayor del estómago. mira, es que el Quirós se dice la tuberosidad mayor, tuberosidad menor, y y así, habíamos dicho que íbamos a decir en el estómago cámara gástrica, la parte superior, cuerpo gástrico y porción antropilórica, ¿verdad? Entonces, pues, este riñón va a corresponder a la parte alta del estómago, el punto gástrico. Bueno. ¿Y luego? La porción superior del estómago. Y También al ángulo duodeno-yeyunal. Ok, que está a nivel de la segunda vértebra lumbar. Bueno, muy bien. ¿Qué más? Ahora vamos a ver su cara posterior. Está a nivel de la 12ª costilla. Bueno, más bien se relaciona con la 12ª costilla y con el ligamento cimbrado del diafragma. Lo que va a hacer, este ligamento va a dividir en dos porciones, una porción superior y... Ay, no, ya le pasé qué hice. No, un segundito. Ahí está. En la porción superior y en la porción inferior. La porción superior se relaciona con el diafragma y el seno costodiafragmático. Corresponde al hiato diafragmático, donde se pone en relación con la pleura diafragmática. Al nivel del hiato diafragmático, lo que va a hacer es que la pleura se va a relacionar con la aponeurosis de Zuckerkant y con la cápsula, bueno, más bien con la glándula. No, sí, sería, perdón, ahí se refería a cápsula adiposa de riñón. ¿Esto también lo manejo como glándula? No, no. Eso sí ya sería una cápsula. Sí, sí. Ok. Eso sí. Ok, con la cápsula adiposa de riñón. Pero pues las relaciones con la pleura, de la pleura con el riñón son variables, pero esto recuerdo que decía que eran variables porque él podía, pues valga la redundancia, variar la longitud de la costilla 12. Y la porción inferior o lumbar, pues se va a relacionar con el cuadrado lumbar por medio de la aponeurosis y atmósfera adiposa perirrenal, donde, bueno, y en esta va a pasar el último nervio intercostal y los abdominogenitales mayor y menor, y la parte externa va a llegar al músculo transverso. Oye, Carla. Mande. ¿Qué importancia tendrá el que se relacione por atrás con los nervios abdominogenitales mayor y menor? ¿De quién son ramas los abdominogenitales mayor y menor?
¿No serían del hipogástrico? Oh, no, no, no. No. Bueno, es que el nervio abdominogenital también es conocido como el iliohipogástrico, ¿no? Oh, sí, y a la luna se le conoce como también como un queso, pero eso es otra cosa. ¿De ¿Es dónde rama va? del plexo lumbar? Claro, son ramos del plexo lumbar, ramas colaterales largas o ramos terminales, ¿verdad? Vaya, el plexo lumbar es pues, así muy, muy grueso, muy gordo, muy importante. ¿Qué ramos da el plexo lumbar, Carla? Pues serían estos, que son los abdominogenitales. Sí, esos. Pues serían las ramas superiores, pues la rama de las vértebras lumbares, ¿no? La rama superior de la L1, pues sería del nervio subcostal, y los nervios iliohipogástricos e ilioinguinales, ¿no? También. Carla, abdomino genital menor, fémur cutáneo, génito crural y obturador. Vaya, eso es gordo, grueso, grande, ¿verdad? Los abdominos genitales mayor y menor, ¿a dónde van a dar? ¿Los abdominogenitales? Sí. Pues al cuadrado, creo. No, hay un nervio colateral pequeño, chiquito, corto del plexo lumbar que va directamente al cuadrado lumbar, pero no es de los ramos terminales largos. ¿Por qué? Mira, caray, ¿por qué crees que se llaman abdominogenitales? Porque va a esa parte, aquí se la parte baja del abdomen. Va a esa parte. ¿Quién sabe cuál será esa parte? Pues En a la parte anatomía, baja donde se encuentran los genitales. en la parte baja. Mira, cuando me dices que van a la parte baja, es como cuando una gente me dice, voy a hacer pipí, voy a hacer popó. Oye, hay micciones y hay ¿A la cresta evacuaciones. ilíaca? ¿A dónde? ¿La cresta ilíaca? Va a la parte baja, a la parte inferior de la pared abdominal y a los genitales. Ahora, el abdomino genital mayor es el hilio hipogástrico y va a la parte, pues, suprapúbica, ¿verdad? Del abdomen. Y el abdomino genital menor es uno es el abdomino genital mayor, ¿cómo se le llama también, dices? Era el... Ay, es que ahorita lo tenía. Era el iliohipogástrico, ¿no? Ahorita lo tenía aquí escrito. No, es que me confundo, son muchos términos. Pues, ¿a poco no? ¿A poco oye, ¿no estuviste conmigo el año pasado, Carla? ¿El semestre pasado? Igual apenas estuve en videollamada con usted que le comentaba al Doc Martín a usted. ¿Estuviste con nosotros el año pasado, el semestre pasado? Sí. ¿Y no viste el plexo lumbar con nosotros? No, así lo vi. Ah, pero ya se te olvidó. Bueno, pues entonces el abdomino genital mayor es el ilio hipogástrico, ¿no? Y el menor, el ilio inguinal. ¿Qué está más arriba? ¿El hipogastrio o la región inguinal? Carla, ¿dónde tienes la región inguinal? ¿En qué parte del cuerpo tienes la región inguinal, Carla? Ah, la perdimos, Houston. Ah, ¿me escuchan? Pues sí, pero no dices nada. Ah, ya. No, es que si me mueve aquí esta cosa. Ah, el hipogástrico está más arriba.
Pues claro, entonces ese es el abdomen genital mayor, el de arriba, y 1 centímetro abajo sale el otro ahí de la región lumbar, donde sale el plexo lumbar, y es el ilio inguinal, ¿verdad? Y ese llega pues hasta la región inguinal. Vamos así para que no se te olvide. El hipogástrico es el mayor y el ilio inguinal abajo. Y entonces, pero tienen el nombre de abdómenos genitales, porque también inervan aquí más, además de las regiones musculares y eso. ¿A qué te suena eso de genitales? De los genitales. Pues sí, ¿verdad? Entonces, pues, hay así. Ahora, ¿qué importancia tiene el que pasen por atrás del riñón? Pues mencionaba que iban a pasar por medio de la aponeurosis y la atmósfera adiposa perirrenal. ¿Y qué importancia tiene eso? ¿O no importa? Ya. Pero yo supongo que la sensación de orinar. A ver, que te ayude. ¿Quién quieres que te ayude de tu grupo? Pues Qué malo. quien quiera participar. No, pero di tú uno. Nadie quiere. Así espontáneamente nadie quiere. No sé qué compañero quiera participar. ¿Conoces a alguien de tu grupo? ¿Conoces a algún compañero? Sí. A ver, ¿qué compañero conoces? A Liz y a Julio y a varios. A ver, Julio. Bueno, como había dicho mi compañera, sí, hay ramos para ahora sí que la región abdominal y para los genitales, ¿no? Entonces, estaría suministrando ramos el abdomen genital mayor y menor hacia el escroto y hacia los labios en la mujer, ambos Sí, nervios. sí. Y como pasan por atrás de la espalda, entonces querría decir que un dolor en la espalda, en esa zona baja, indicaría un problema, pues, inguinal, ¿no? O sea, en esa zona y también quizás renal. Bueno, Julio, prácticamente así como lo dijiste, ¿verdad? Vamos a tratar de explicar un poquito. Te llega a tu consulta, Julio, te llegan 2 personas con un dolor a nivel de la región lumbar, de la segunda vértebra lumbar. Y uno de ellos te dice que el dolor se le va hacia la pierna, ¿verdad? Hacia el muslo y hacia la parte de la pierna. Y incluso el otro te dice, me va por la parte posterior del muslo y me llega hasta la pierna, totalmente. Entonces, pues, te está hablando de una lesión radicular del plexo lumbar y a lo mejor hasta del plexo sacro. Es decir, o tiene una lumbalgia o tiene una ciática. Pero si te llega con un dolor en la región lumbar y ese dolor se le corre hacia genitales, entonces estamos hablando de que es el riñón el que está comprimiendo a los abdómenos genitales y provocando ese dolor. Entonces, pues es diferente, ¿verdad? Un dolor lumbar que se irradia hacia genitales y otro que se irradia hacia el miembro inferior. ¿Sí quedó entendido, Julio? Sí, doctor, entonces también ahí indicaría que hay un daño porque el riñón está creciendo de más, ¿no? O sea, exactamente, ¿verdad? Un riñón que está sufriendo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el riñón tiene estoy moviendo aquí el riñón tiene, por ejemplo, un proceso inflamatorio y se hincha, y entonces tiene una pielonefritis, ¿verdad? Y entonces la pielonefritis comprime a los abdómenos genitales y el dolor se irradia a genitales. Entonces tú dices, tiene un problema renal. Pero si el dolor es atrás, pero no se va hacia genitales, sino que se va hacia el muslo y pierna, no, pues entonces tiene una radiculitis lumbar, ¿verdad? Pero no es por el problema renal.
Por eso es importante que recuerden ustedes, estoy haciendo aquí mucha pérdida de tiempo en los abdómenos genitales mayor y menor. ¿Ok? Bueno, continúas, Carla. A ver. Bueno, aquí era una imagen de su porción, de su cara posterior. Ujú. Pues ay, perdón, es que esta cosa se mueve. Bueno, entonces ya llegaría a lo del borde externo, pues corresponde de arriba abajo con el diafragma, la 12ª costilla, con el transverso del abdomen y con el cuadrado lumbar. Y con exactitud va a corresponder al ángulo que van a formar los músculos de la masa común de la costilla 12. El riñón derecho corresponde a la cara inferior. ¿Cuáles son los músculos de la masa común? ¿Perdón? ¿Cuáles son los músculos de la masa común? El sacrolumbar o el iliocostal, el dorsal largo y el transverso espinoso. Ok, son los músculos de los canales vertebrales. Ok, muy bien. Adelante. Bueno, entonces el riñón derecho corresponde a la cara inferior del hígado y el riñón izquierdo corresponde al vaso y al ángulo cólico izquierdo. Ahora, ¿mande? Así es, muy bien, adelante. El borde interno seno-renal, pues se va a dividir en dos, en el interno y en el seno-renal. El borde interno, en su parte media, está una escotadura. Esa escotadura pues va a estar limitada por el borde del riñón y va a corresponder al psoas. Esta va a llevar al hilio del riñón. Tiene como 3 o 4 centímetros y va a estar limitada por los labios, uno anterior que es convexo y uno posterior que es cóncavo. Y pues bueno, en esta se va a encontrar el pedículo renal, que va a estar formado por la vena renal, por la arteria renal y por la pelvesilla. Acá me parece que en la imagen se puede ver la vena renal, la arteria renal y sería la pelvesilla. Bueno, esto ya sería aquí, la pelvesilla. Y el seno renal. La escotadura que vimos ahorita acá en el borde interno va a comunicar con una cavidad que va a estar formada por una pared anterior y por otra posterior. En esta pues van a estar salientes, que serían los salientes que son formados por las pápilas, y entre las pápilas va a haber unos salientes como más pequeños, estos van a ser los interpapilares. Carla, son papilas, no papilas. Ah, sí, lo mencioné mal, perdón, papilas. No, papilas. Sí, no sé de dónde saqué ese acentito. Puede haber sido de las papitas, papilas. Papilas, no, hombre. Papilas renales, sí. Papilas. Sí, perdón. Ajá, sí. Perdón. Entonces, esos Bueno. salientes que son de las papilas renales, sí. ¿Qué más? Bueno, la pared interna va a tener al hilio de este seno renal, va a tener al hilio de riñón, y pues por aquí por aquí van a entrar los elementos del hilio y se van a comunicar con la grasa del seno renal y con la del seno pararrenal. Bueno. Y bueno, ya llegamos a los polos. Va a tener un polo superior y un polo inferior, o también puede ser conocido como extremidad superior y extremidad inferior. La extremidad superior es redonda y va a estar en relación con la glándula suprarrenal por intermedio de un tejido celular flojo, por donde van a correr vasos capsulares inferiores. Estos vasos pues son ramas de la arteria renal. Y el polo inferior, el polo inferior va a ser situado a nivel de la tercera vértebra lumbar, en el lado derecho, y a la altura del disco intervertebral, que va a separar pues, la segunda y la tercera vértebra lumbar, en el lado izquierdo. Queda más alto, entonces, bueno,
ya que va a estar a estos niveles, obviamente va a quedar más alto en el riñón izquierdo que en el derecho y va a tener como referencia la cresta ilíaca. El riñón derecho va a estar de 3 a 4 centímetros separados la cresta ilíaca, mientras que el izquierdo pues va a tener su poro inferior a unos 5 o 6 centímetros de esta. O sea que el izquierdo va a estar un poco más alto. Aquí más o menos, bueno, esto es una imagen de riñón para mostrar los polos. Esta pues sería la cresta ilíaca y aquí estarían los riñones a esta altura. ¿Dónde Esta está la cresta ilíaca? Aquí. No sé si vean mi cursor. ¿Sí se ve mi cursor, mi flechita? Ajá, sí, acá. ¿Por qué crees que esté más alto el riñón izquierdo que el derecho? ¿Mande? ¿Por qué? Pues, porque, bueno, es que el derecho va a estar a la altura de la tercera vértebra lumbar. Ajá, ¿por qué? Y el izquierdo. Es por el hígado, ¿no? Ajá, por el hígado. Por el hígado, hombre, pues sí. ¿No? El hígadote pues, no deja que suba tanto el riñón derecho como el izquierdo. ¿Sí? Entonces el izquierdo es pues más alto que el derecho. Ok. Pues, al menos de esta parte de riñón, eso sería todo por mi parte. Uh-huh. Bueno. ¿Alguien nos quiere hacer algún comentario de lo que nos explicó Carla? Un comentario, pero sí tengo una duda, doctor. Es con el riñón que mencionó, un tipo de riñón, ¿no? El contrisente, el cual dice que es una masa común, ¿no? Yo tenía la duda de si este tipo de riñón, ¿qué ocurre? Si nada más recibe un vaso o también tiene dos, igual los uretes le salen dos o nada más es uno. Mira, es obvio que es una anomalía congénita. ¿Verdad? Es decir, los riñones como sigmoideos, los riñones en herradura, los riñones concrescentes, todos son malformaciones de la formación del desarrollo del pronefros, mesonefros o metanefros, que ya es el definitivo y que se queda. Y entonces, pues, las estructuras vasculares, los ureteros son muy variables. Obviamente, tú ves una urografía, que es el estudio de los riñones con contraste, y le ves que el riñón izquierdo o el derecho o los dos tienen una parte superior y una parte inferior casi separadas, y cada uno tiene su uretero. Hay un uretero para la porción superior y otro para la porción inferior. Esos dos ureteros pueden unirse allá a nivel de su trayecto, allá por la pelvis, se pueden unir y formar un solo uretero, o ir a desembocar en forma separada a la vejiga. Es muy variable porque obviamente no es lo normal. Ahora, tú dices, bueno, esta persona tiene un riñón derecho con dos ureteros y con todo. No, pues este va a funcionar mejor que si tiene nada más un uretero y una arteria. Pues no, el riñón que funciona bien es el riñón normal, ¿verdad? Es el que funciona bien y que tiene pues una sola arteria renal grande y suficiente y que tiene un uretero, una pelvecilla, ¿verdad? Y un solo uretero. Ese es realmente el que va a funcionar bien. Pero en cuanto a las anormalidades, pueden ser muchas combinaciones de ellas mismas. Ureteros largos, ureteros cortos, ureteros ectópicos, riñones tóxicos, etcétera, etcétera. No hay como lo normal. Se han dado casos reportados ya hace mucho tiempo, ¿no? Y que una gente tenía
un riñón con piedras, con cálculos grandes, le dicen, ¿sabes qué? Pues estas piedras ya no funcionan, no dejan funcionar bien el riñón y lo quitamos. Ahora, pues, se hacen urografías excretoras, se hacen tomografías y todo, y tú ves. Pero se ha dado el caso, reportado en la literatura mundial, me parece que en Alemania, que le quitaron el riñón a una persona y era el riñón único. No, pues se murió. Aquí por Colombia, en América del Sur, una persona sufrió un traumatismo grande de la pierna y del muslo. Lo vio el cirujano y dijo, híjole, no, pues esta pierna ya está muy maltratada, hay que quitarla toda desde el muslo. Lo operan y le quitan la pierna buena. No, pues olvídate. Teníamos nosotros un anestesiólogo, el doctor Hugo Carmona, que cuando íbamos a operar, y esto ha sucedido muchas veces, ¿no? Él era la anestesia, me iba a dar la anestesia, le decía al paciente, oiga, ¿de qué se va a operar? No, pues de una hernia. ¿De qué lado? Y decía el señor izquierdo, no me diga, tóquesela, ¿verdad? Porque dice, a veces no saben ni cuál es el izquierdo ni el derecho, y te dicen el izquierdo y es el derecho, y ya te clavó la jugada. Entonces, pues sí, ¿verdad? Hay que ver que realmente sea lo que se va a hacer, pero no hay como, lo que mejor funciona es lo normal. Para que el hombre llegara a tener 2 riñones, ¿verdad? Con metanefros, hubo una evolución de millones de años en que había pronefros, mesonefros, y por fin llegó el metanefros. A lo mejor en otros 500,000 o 600,000 o 1,000,000 de años aparece un 4º riñón mejor. Bueno, a lo mejor sí, pero por lo pronto ahorita el mejor es el metanefros. ¿Ok? Bueno. ¿Alguien quiere comentar algo más? Doctor, cuando realmente no están funcionando los riñones, como usted decía, ahí entraría la terapia de sustitución renal, mejor conocida como la hemodiálisis. Bueno, pues sí, Tere, mira, los riñones hay que cuidarlos mucho. Bueno, todo hay que cuidar mucho. Pero así como es terrible un infarto del miocardio, y es terrible una hemorragia cerebral, o es terrible una insuficiencia renal. Cuando los riñones ya no están funcionando, los riñones son los encargados de hacer la depuración de las sustancias que hay en el organismo y que no son adecuadas para el organismo, ¿verdad? Algunas veces el pulmón hace el papel de eliminar algunas cosas volátiles. El hígado metaboliza y metoxila, transamina, etcétera, ¿verdad? Pero los riñones depuran, ¿verdad? Hacen limpieza. Depurar es hacer limpieza, y resulta que, por ejemplo, en inglés, hacer la limpieza es clearance, ¿verdad? Entonces, clearance es limpiar. Tú haces el clearance de tu cuarto y estás limpiando tu cuarto. Pero en medicina, la medicina española, argentina, francesa, dice la depuración renal. Pero los gringos, ¿verdad? Usan clearance para decir limpieza,
Y entonces ahora ya aquí en México dicen el clearance de la glucosa, el clearance de la urea, el clearance, y se está refiriendo a la depuración. A veces no sabemos ni qué cosa estamos diciendo, pero así es. Entonces, pues, esto es el papel de los riñones. Cuando los riñones se hacen insuficientes, ¿verdad? Entonces resulta que esta insuficiencia renal se manifiesta en muchas formas, pero hay una forma muy común, muy sencilla, muy fácil y muy rápida de ver si unos riñones están funcionando bien o no. Y esto es con la depuración, ¿verdad? Con la limpieza de la urea y de la creatinina. Una gente que tiene una insuficiencia renal tiene elevación de urea y elevación de creatinina, ¿verdad? Y la urea es aproximadamente de 20 a 30 miligramos, la creatinina de 0.5 a 1.2, la cantidad normal. Entonces, cuando una gente tiene una insuficiencia renal crónica, sobre todo se le eleva la creatinina. Y entonces esta elevación de la creatinina, ¿verdad? De más de 1.5, ya 2, 3, no, el que tiene 10 de creatinina está ya pegando, 15 de creatinina y ya, ¿verdad? La urea puede ser que suba, que es hasta 30, puede ser que tenga 100 de urea, 150, pero con creatinina normal puede ser una elevación de urea que no dependa del riñón, se dice es una uremia extrarrenal. Pero si se le eleva la creatinina, sobre todo, ¿verdad? Y ya más allá de, pues de 1.5, 1.7, pues ya es problemático, pero pues ya, pero ya de 3, de 5, de 7, ¿no? Pues es grave la cosa. Y entonces lo primero que se hace son hacer diálisis peritoneales. Se hacen las diálisis del peritoneo, se limpia, pues, ahí la parte esta del peritoneo, porque el peritoneo es una membrana muy vascularizada y que permite el paso de sustancias, y entonces se inyectan unas soluciones, ¿verdad?, de diálisis peritoneal, se elimina la urea, la creatinina, y se elimina el potasio, que es el que mata al final, la elevación de potasio. Entonces eso es lo primero que se hace, diálisis peritoneal. Y ya después, si la diálisis peritoneal es incómoda o ya no está funcionando, entonces se hace ya una hemodiálisis, ¿no? Hemodiálisis es un procedimiento que ya se hace, pues, canalizando las venas del brazo, metiéndolos a una máquina que quita la urea y la creatinina, ¿verdad?, y el potasio. Entonces, esa es la hemodiálisis. Y la diálisis peritoneal es generalmente previa. La diálisis peritoneal se le hacen a muchísima gente y se las hacen en su casa y todas estas cosas. De todas maneras, hemodiálisis y diálisis son ya en etapas terminales del problema renal. Y entonces, pues, si una gente no es tan grande, no es diabético, porque la diabetes generalmente va de la mano de la insuficiencia renal, ¿verdad? Entonces, si una gente no es diabético y no es tan grande, es candidato a trasplante de riñón. Los trasplantes de riñón que fueron iniciados en el año de 1900 por un señor Alexis Cabell, allá por 1900, eran rechazados por la cosa inmunológica. Entonces, el trasplante técnicamente, quirúrgicamente era muy bueno, sí, pero no servía porque inmunológicamente le pasaba por lo que al señor que le pusieron ahorita el corazón de cerdo, pues se rechazaba, ¿verdad? Entonces, pues, el trasplante renal, el primero con éxito, lo hizo un cuate, el doctor Murray, en 1954. Pero fue un éxito, no, hombre, le pegó de maravilla, sí, nada más que el riñón que le pusieron al cuate que lo recibió, al trasplantado, era hermano gemelo del otro. Entonces tenían el mismo código genético. No hubo rechazo, hace cuenta que fue de uno, porque incluso de hermano a hermano,
si los hermanos no son gemelos, no son univitelinos y eso, no se rechaza. Pero cuando son univitelinos, ¿verdad? Gemelos idénticos, con toda la carga genética igual, no, pues se hace cuenta que tienes una caja de repuestos igualitos, ¿verdad? Entonces Murray hizo un trasplante renal, no, fue un exitazo, sí. Ya después vieron que era del mismo código, etcétera, etcétera. Ya después empezaron a aparecer sustancias inmunosupresoras para quitar el rechazo, la 6-mercaptopurina, el Imurán, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y ahora se hace una selección genética, más o menos unos 2,000 o 3,000 riñones se estudian para encontrar uno que sea compatible. Y entonces eso se hace. Y también se hacen trasplantes de riñones de cadáver, ¿verdad? Porque el riñón de cadáver es tan bueno cuando está recién fallecido aquella gente. Por ejemplo, ¿quiénes son los mejores donadores de órganos? ¿Tú sabes? Los motociclistas, ¿verdad? Porque son los que chocan y son gente sana, ¿verdad? Son gente sana y entonces son candidatos, ¿verdad? A que se haga un trasplante, porque a veces es un trasplante de un órgano y resulta que lo donó tenía VIH, ¿sí? Tenía SIDA, no, pues olvídate, ¿verdad? Pero entonces, generalmente gente joven, atlética, motociclista, no, es candidato a trasplantador, donador de órganos. Entonces, pues, a ese órgano que se le toma, se le hacen los estudios inmunológicos y se ve, ¿verdad? ¿A quién de las gentes que están esperando un trasplante? Ahorita debe haber como unas 10,000 o 12,000 gentes en México esperando un riñón, ¿verdad? Y entonces hay que buscar un trasplantador, un donador, ¿verdad? Para que el huésped lo reciba y no lo rechace. Pero, por favor, hay que cuidar los riñones. Por ejemplo, hay muchos medicamentos, ¿verdad? Que lesionan el riñón, ¿verdad? La gentamicina, la canamicina, la garamicina, todos estos son nefrotóxicos, ¿verdad? Además de ototóxicos, también lesionan el oído, ¿verdad? Esos, y por ejemplo, los antiinflamatorios, el ibuprofeno y el naproxen y todas estas cosas que la gente usa para las reumas, ¿quién sabe bien? Pues sí, ¿verdad? Pero pues, algunas veces es indicado el metrotexato, pero en otras ocasiones lo usan, iban caminando y pegaron con la mano contra la parte, ay, te duele, tómate un naproxen. Pegaste con las uñas en no sé dónde, ay, me dolieron las uñas, tómate un naproxen, ¿verdad? Entonces, generalmente los analgésicos de ese tipo que son derivados de la fenilbutazona, de la indometacina, casi todos son nefrotóxicos. Entonces, pues, el riñón debe ser cuidado, ¿verdad? Metabólicamente, ¿verdad? El diabético, bueno, pues genéticamente está condicionado a tener lesiones arteriales y eso. Entonces, pues, esa es tu pregunta, ¿verdad? Primero, cuidar el riñón. Segundo, ya está programado cuidar la diabetes. Tercero, no tomar medicamentos a lo loco. Cuarto, la diálisis peritoneal ya cuando está la insuficiencia renal que ya está afectando al organismo. Y después la hemodiálisis y por último el trasplante de riñón, que puede ser de donador vivo o de donador de cadáver, ¿verdad? Pero bien seleccionados desde el punto de vista inmunológico. Bueno, gracias, doctor. Ándele. ¿Qué tal les fue ayer la clase? ¿Qué vieron? Páncreas. Páncreas. Ya como ustedes habíamos visto lo del apéndice, ¿verdad? Ya. Yo lo vi con ustedes, la apendicitis. Ah, bueno. Sí, doctor. ¿Qué
Es que tenía la duda si ya se había visto ese tema o no. Porque la apendicitis es una enfermedad muy tranquila, muy sencilla, muy todo. Si se llega a necrosar, tiene una mortalidad alta. Y si no se opera, pues casi del 95-99%. Entonces, ¿qué hora es? Ya a las 12, ya terminó la hora. ¿Ya terminó? Sí, doctor. Ya no sé si tenga yo otra clase, ¿no? Pero bueno. Sí, doctor, Entonces, falta educación quirúrgica. ¿tenemos educación quirúrgica? Sí, doctor. Ay, Dios mío. Bueno, ya me entretuve aquí con Tere, que está queriendo saber del riñón. Bueno, pues muchas gracias, Martín, por todo. No, qué doctor. Y a todo el alumnado que está por ahí. Nos vemos hasta el martes. Hasta el martes. Porque es puente. Sí. Es la expropiación